Listo. Damos inicio a nuestra presentación, siendo ya las 7:05 de la noche. Muchas gracias a todos los asistentes a nuestro webinar de TIVA con Credit Core Capital. Conoce el mundo de posibilidades para invertir en los nuevos fondos mutuos que tenemos en nuestra aplicación, TIVA. Este webinar lo estoy llevando yo, Yusuf Abifadel, soy Experience Owner de TIVA, he sido asesor de inversiones en BCP en Alta y también analista de inversiones en el Family Office del BCP o Invictus Capital. Me acompaña en esta oportunidad Cristel Miranda, VP de Productos de Inversión de Credit Core Capital Asset Management, y esta presentación, este webinar está orientado justamente a poder hablar acerca de los nuevos fondos mutuos que hemos incluido en nuestra app TIVA y cuál es el mundo de posibilidades que se ha abierto en base a tener ahora casi 30 alternativas diferentes de inversión en cuanto a la aplicación. Sin más. Hola. Gracias a todos. Hola Cristel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a todos y gracias, Yusef, por la invitación. Muchas gracias, Cris. ¿Cuál es la agenda de la presentación del día de hoy? Bueno, vamos a hablar primero de qué son los fondos mutuos, de qué se trata y cómo funcionan. Por otro lado, ¿por qué tenemos nuevos fondos mutuos en TIVA? ¿Cuál ha sido la motivación detrás de ampliar la oferta de valor en nuestra aplicación? Luego, hay un paso muy interesante que es cómo podemos construir, cómo podemos elaborar un portafolio de inversiones a la medida de nuestras necesidades y objetivos, también buscando maximizar la rentabilidad. Los nuevos fondos que tenemos en nuestra aplicación y cómo es que estos fondos hacen sentido por coyuntura de mercado, por tendencias a futuro. Los fondos y la relación que tienen con el perfil de riesgo, nuestra tolerancia al riesgo, nuestra tolerancia ante caídas o subidas en el mercado, y finalmente un espacio abierto a preguntas que puedan tener todos los asistentes sobre la presentación o sobre consultas de asesoría de inversiones como tal. Antes que eso, quisiéramos saber, ¿qué son los fondos mutuos? ¿Qué es un fondo mutuo? Hay muchos mitos en torno a los fondos mutuos y también una falta de información sobre cómo funcionan, cómo efectivamente yo le puedo sacar un provecho y cómo es que yo puedo consolidar mi patrimonio, mi dinero, y generar ganancias a través de los fondos mutuos. Cel, ahí de repente nos podrías ayudar. ¿Qué son los fondos mutuos? ¿Qué beneficios le ofrece al inversionista que quiere tener un portafolio diversificado? Por supuesto, Yusef. Yo creo que esta parte es bien importante porque las personas que están acá conectadas están expuestas a un montón de decisiones de inversión, ¿no? O sea, desde con quién invertir, ¿no? En este caso estamos con TIVA, pero definitivamente la oferta de fondos mutuos es súper amplia en el mercado peruano, ¿no? Entonces, es importante conocer cuáles son las bondades que tienen estos fondos, pero también saber cuáles son las bondades que te da la sociedad administradora que va a administrar, valga la redundancia, estos fondos, que en este caso es Credit Core Capital. Entonces, para redondear, como idea general, un fondo mutuo es un patrimonio administrado por una sociedad administradora de fondos, que en este caso es Credit Core Capital, y está formado por aportes voluntarios de personas y empresas, ¿no? Los fondos mutuos suelen seguir estrategias o objetivos específicos de acuerdo de repente a necesidades de liquidez, de acuerdo si quieres recibir algún tipo de renta, de acuerdo si quieres tener algún tipo de participación. La verdad es que existe una gran variedad de fondos. Ahora, hoy nos vamos a enfocar en una gama que es, como nosotros le llamamos internamente, los fondos mutuos dedicados, ¿no? ¿Por qué dedicados? Porque ya no estamos hablando de que a través de un fondo mutuo vamos a acceder, digamos, a un sinfín de estrategias, a un montón de clases de activos, sino que vamos a acceder de manera dedicada y especializada a una clase de activo en particular, a una estrategia de inversión en particular. Y estos son los nuevos fondos TIVA que seguramente, Yusef, tú lo vas a ver más adelante, pero les voy adelantando, les voy haciendo el spoiler. Y aquí una de las claves de estos fondos mutuos dedicados es que nos expone al mercado, pero de una forma activa, es decir, detrás de esos fondos dedicados vamos a contar, digamos, con un soporte de unos gestores internacionales que van a gestionar de manera activa estos fondos. ¿Para qué? Para poder generar un retorno en exceso del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Hablando nuevamente de las decisiones de inversión, ustedes van a tener un montón de opciones y la gran mayoría de las personas respondieron que les gustaría tener exposición a Estados Unidos, ¿no? Entonces, para exponerte a Estados Unidos tienes múltiples caminos. Puedes invertir en acciones directas, ¿no? O sea, aquí mismo en el mercado local puedes encontrar acciones de Apple, de Google, de Visa, etcétera, dentro de las más conocidas, pero tú mismo vas a tener que designar el peso que le quieres poner a cada una de esas acciones.
puedes invertir a través de un ETF, que es el S&P 500, que replica el S&P 500. El S&P 500 es el índice de las acciones más grandes del mercado de Estados Unidos, o puedes invertir a través de uno de estos fondos mutuos dedicados, que es el Acciones Estados Unidos, como lo pueden ver aquí abajo, ¿no? Creo que la parte del gráfico de líneas que está acá abajo es bastante evidente sobre el objetivo de este fondo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes enfrentan estas decisiones de inversión, es básicamente evaluar cuál es mi costo de oportunidad. Es decir, si compro el fondo, ¿qué estoy dejando de comprar para poder comprar este fondo, ¿no? Entonces, este fondo que se gestiona de manera activa, en realidad lo que busca generar es esa diferencia entre la línea celeste y la línea azul que hay debajo, que es lo que nosotros denominamos exceso de retorno, o en palabras más técnicas, el famoso alfa del mercado, ¿no? Entonces, a través de una gestión activa, no solamente te van a dar acceso al mercado de Estados Unidos, sino que te van a dar acceso selectivo a las acciones de Estados Unidos. Es decir, no a las 500 acciones más grandes del mercado, sino de repente a 50, 60, que fueron seleccionadas de manera muy selectiva, como pueden ver en la tabla del medio, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, las top 10 empresas que hay dentro de este fondo. Están Microsoft, Alphabet, Intuit, IDEX, Danaher, Amazon, etc. Y las 10 principales posiciones componen el 40% de la cartera. O sea, realmente hay una concentración. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la alta convicción que tiene este gestor en este tipo de compañías, ¿no? Entonces, esa es como, creo que me he adelantado bastante, pero creo que es importante entender esta función de los fondos dedicados. En este caso, a estrategias dedicadas, estrategias enfocadas, ¿no? Con un riesgo-retorno asociado, es decir, muchos fondos, pero no todos los fondos tienen el mismo riesgo. No le vas a exigir un nivel de rentabilidad a cierto fondo, entonces tienes que asumir de que ese nivel de rentabilidad viene con un riesgo asociado, ya sea alto o bajo, dependiendo del tipo de perfil que tenga. Y en este caso también los fondos mutuos pues tienen condiciones de operación específica, como los montos mínimos, los tiempos mínimos de permanencia, las comisiones. Lo bueno de esto también es que te permite hacer aportes y retiros de manera diaria desde tu cuenta bancaria, y en realidad, si es que las personas que están acá han seguido las cuentas de TIBA, se han publicado varios artículos y tus ahorros deben ser en soles o en dólares. Creo que está bien que tomes esa decisión, pero está bien también que sepas que tienes ambas opciones, ¿no? Y tienes de dónde elegir. Entonces, finalmente, para resumir, ¿por qué invertir en fondos mutuos? Porque definitivamente te ofrece accesos a mercados internacionales, en este caso, con montos mínimos súper accesibles. Estamos hablando de montos mínimos desde $100 en la mayoría de casos, y desde $1000 en otros pocos casos. Te da acceso a equipos especializados. No es lo mismo yo ponerme a elegir cuánto voy a invertir en Apple, en Microsoft, ¿no? Conociendo quizás muy poco de la información fundamental de estas compañías, de la gran información que existe, a diferencia de un equipo realmente dedicado todo el día a eso, y que trabaja en eso, y que está al tanto de todo ese tipo de información. Diversificación inmediata, porque a través de un solo producto, como pueden ver acá, una sola compra, una sola suscripción y un acceso inmediato a todo este grupo de compañías. Una oferta amplia según objetivos, y eso lo vamos a ver más adelante. Gestión activa e ideas únicas, y finalmente eficiencia tributaria. Y perdón acá, Yusef, me tengo 20 segundos en esa parte de eficiencia tributaria, ¿no? Te apoyo. ¿Por qué? Porque la parte de inversiones internacionales, como lo estamos viendo ahora, que son los nuevos fondos de TIBA, en realidad, si nosotros miramos al mundo exterior, nosotros podríamos comprar este mismo fondo de acciones de Estados Unidos en una plataforma en Estados Unidos o en cualquier otro mercado offshore, ¿no? Si este fondo, digamos, en el exterior me genera una ganancia de 20%, cuando yo traiga de vuelta el capital a Perú, esas ganancias van a tributar un 30%, es decir, mi rentabilidad neta va a ser un 14%. Sin embargo, ese mismo fondo que yo lo compro a través de TIBA, a través de la plataforma local, me va a tributar un 5%. El mismo nivel de ganancia, que es 20%, pero con un 5% de impuestos. O sea que mi rentabilidad neta va a quedar en 19%. Ahí es donde está la eficiencia tributaria, y es ahí donde hemos trabajado nosotros para poder darles acceso desde Perú a estas inversiones internacionales. Y de hecho, sobre ese punto de eficiencia tributaria hay algo más que añadir, que creo que puede ser muy importante para todos los usuarios, incluyéndome a mí, que también utilizo TIBA para poder invertir. Y es el hecho de que ¿cuándo es que se genera un impuesto? El impuesto se genera cuando yo hago un rescate, cuando yo realizo las ganancias de capital. Automáticamente, Credicorp Capital SAF
lo que va a hacer es calcular cuáles son estos impuestos por ganancias de capital, 5% solamente sobre la ganancia, no sobre el patrimonio, y ese 5% es retenido automáticamente y ya es pagado. Con lo cual, para aquellas personas que no les gusta mucho el trámite de tener que estar reportando, presentar los papeles y demás, a través de TIVA, a través de fondos administrados por Credit Corp Capital, el impuesto es automáticamente retenido, es pagado y hacia el final del año fiscal nos llega un reporte a todos los inversionistas con las atribuciones y retenciones tributarias por si alguien nos quiere preguntar por nuestro pago de impuestos. Así que no solamente se paga menos, sino que además el trámite de por sí es bastante más ligero. Buenísimo. Ahora bien, el producto como tal en la aplicación son los fondos mutuos, pero la aplicación tiene una manera de poder guiar a nuestros usuarios. A través de TIVA, lo que uno puede hacer o lo que uno va a recibir es un flujo de asesoría. Es como el trabajo que yo podía hacer en su momento de poder acompañar a nuestros clientes. Entonces, hay dos maneras de poder o dos modalidades de invertir en TIVA. Uno es invertir a través de metas y la otra es invertir por mi cuenta. En invertir a través de metas, lo que vamos a hacer es, TIVA te recomienda cómo invertir en base a el perfil de inversión, el perfil de riesgo que tú tienes, que es la tolerancia al riesgo, y sobre la longitud, cuánto plazo tiene una meta. TIVA va a determinar cuál es el portafolio más eficiente, el portafolio ideal para acompañarte en ese proceso de llegar a tus objetivos. Entonces, para aquellas personas que de repente pueden tener un poco menos de experiencia, para aquellas personas que tienen una meta muy clara, aquellos que quieren ir haciendo aportes en sus inversiones para lograr ese objetivo, o simplemente prefieren que TIVA ya le diga cómo querer invertir y no tener que hacer todo el proceso mental, pues el flujo de invertir por metas cae perfecto. Mientras más larga la meta, mientras más agresivo el perfil, pues el portafolio estará más cargado de renta variable, más cargado de acciones. Mientras más corta la meta, mientras más conservador el perfil, pues nos iremos más hacia la renta fija, los bonos. Luego aparece el flujo de invertir por mi cuenta. La elección está en tus manos. Aquí ya no es TIVA el que le va a decir al usuario, ya no te va a decir TIVA exactamente en qué fondo invertir, sino que todo el menú de posibilidades, en un total de 28 alternativas de inversión diferentes, están completamente a tu disponibilidad. Si lo que quieres es invertir de manera completamente autónoma y explorar todas las posibilidades de inversión que hay a través de la aplicación, pues invertir por mi cuenta es el flujo. De hecho, en invertir por mi cuenta contamos con dos maneras de poder invertir. Uno es en flujo guiado, quiero ser asesorado. Si es que uno quiere ser asesorado, TIVA te va a preguntar, ok, ¿en qué moneda, qué nivel de riesgo estarías buscando? Y de acuerdo a un par de preguntas, podríamos decir, ok, de los 28 fondos, estos 4 o estos 5 son los que podrían acomodar para lo que estás buscando. La otra posibilidad es un flujo libre. Yo quiero ver los fondos por mi cuenta. Yo quiero poder explorar todas las posibilidades. Listo, navega entre nuestros fondos. Es más, en la aplicación hemos incluido una nueva funcionalidad que es un filtro. Así como en un marketplace, como uno podría verlo en Amazon o cualquier tienda virtual en la cual se utilizan filtros y características para buscar cosas que comprar, TIVA, en el flujo de invertir por mi cuenta, básicamente se convierte en un marketplace o en un centro comercial de fondos mutuos en los cuales, utilizando filtros como justamente la distribución geográfica, dónde quiero invertir, en qué tipo de actividades, cuál es el monto mínimo de inversión, quiero que ordenen los fondos por mayor a menor rentabilidad, utilizando todos los filtros que uno quiera a total libertad, la búsqueda se va customizando, se va personalizando y así vamos a encontrar los fondos que efectivamente queríamos. Entonces, dos modalidades para poder invertir, metas, mucho más guiado, TIVA me asesora, yo estoy invirtiendo orientado hacia un objetivo, o invertir por mi cuenta, simplemente quiero invertir y yo quiero tener control total de lo que yo estoy eligiendo. Entonces, inicialmente en TIVA habíamos comenzado, y quienes nos conocen, que hemos comenzado a trabajar en Perú desde mayo de este año. Quienes nos conocen desde mayo habrán visto que la aplicación inicialmente salió con una propuesta de valor en metas, y luego, en julio, ampliamos la propuesta de valor hacia invertir por mi cuenta. Seguíamos trabajando con los fondos que ya ofrecíamos antes, pero la oferta de valor de Credit Corp Capital era mucho más amplia. Entonces, era momento, y pasó ya a finales de septiembre, llegó el momento de incluir los nuevos fondos mutuos en la aplicación. Entonces, ¿cuáles son estos fondos? Ahora hay una oferta de valor bastante más amplia a través de la app, y realmente ustedes, los clientes, van a poder armar un portafolio a su propio gusto, de manera totalmente diversificada, con los mismos parámetros y la misma calidad y sofisticación que tiene un cliente de Family Office o un cliente de la banca privada.
¿Cuáles son los fondos nuevos, los fondos que hemos incorporado a nuestra propuesta de valor? Aquí en la presentación se pueden ver todos los fondos que ya hay a través de TIVA. Los fondos que teníamos inicialmente eran corto plazo, soles y dólares, los 3 fondos Visión, que son fondos mixtos, acá los hemos separado en renta fija, mixtos e internacional, pero realmente los 3 fondos, Visión 1, Visión 2 y Visión 3, son fondos mixtos, el 1 más sesgado hacia la renta fija, el 2 bien equilibrado entre renta fija y renta variable, el 3 más sesgado hacia la renta variable. Y además teníamos los fondos de deuda global y acciones global. Cortos, Visión y los globales son fondos que en realidad diversifican entre distintos tipos de activos. Entonces son fondos bastante más amplios, son fondos que básicamente cubren todo lo que sería una cartera estructural, lo que todo el mundo debería de tener para estar expuesto al mercado en su totalidad. Sin embargo, ya a partir del 27 de septiembre hemos incluido 17 nuevos fondos en nuestra propuesta de valor. Ahí, en el lado de la renta fija local, aparecen mediano plazo soles y mediano plazo dólares, que son como un paso adelante respecto a los corto plazo. El Visión 2 soles, que es el Visión 2 dólares, pero en moneda de soles, sí habíamos identificado la necesidad de ampliar la oferta de valor en soles, lo hemos hecho. Aquí es donde creo que la gente se va a interesar muchísimo. En renta variable internacional, ¿qué aparece? Hay el Fondo de Acciones de Latinoamérica, Asia, China, Estados Unidos, que ha sido el preferido en la encuesta, y también Acciones Europa. Si estuviéramos buscando renta fija internacional, algún fondo en particular, algún tipo de activo, un PIC, una elección, deuda flotante, fondos que tienen una tasa justamente flotante, high yield, fondos con un mayor riesgo pero mayor retorno también, activos preferentes, que son un tipo de activo mixto entre la renta fija y la renta variable con tasas más altas. Hay un fondo de renta variable local, el Fondo de Acciones Perú, una mención particular a ese fondo, ya en las últimas semanas con tendencias que han estado mejorando en nuestro país, la ha ido bastante mejor que meses anteriores. Y finalmente, en fondos especializados o fondos con una temática en particular, consumo, sector seguridad, mucho de ciberseguridad aquí, tendencias globales, impacto oncológico y acciones e innovación. Así que a las preguntas iniciales que habíamos hecho, pues existen los fondos ahí disponibles. Quiero recordar, viendo también lo que hay en el chat, todas las preguntas y todas las dudas que se puedan presentar, por favor, las hagamos a través del canal de preguntas y respuestas. Será más fácil para nosotros poder responder a sus preguntas hacia el final del webinar, que ya es muy pronto. Entonces, habíamos hablado acerca de los diferentes fondos que hay y la oferta de valor que tenemos en la aplicación. Pero de repente, Cristel, ¿tú nos podrías contar un poco más a detalle cuáles son estos fondos, cómo es que están diversificados, qué rentabilidades hemos estado viendo, para ir a profundidad? Sí, claro, Yusef. Yo creo que ha sido un gran avance y veo ahí que hay mucha gente sorprendida por todos los fondos que se han incluido en la plataforma y creo que justo de eso se trata, ¿no? De poder poner las inversiones al alcance de todos. Algo que de repente hace unos años podría ser un lujo, podría haberse considerado como un lujo de pocos, ¿no? En términos de montos mínimos de inversión demasiado altos, además quizás demasiado sofisticados. Creo que hoy con todo el tema de TIVA, de la digitalización en general, este segmento de educación financiera es súper valioso y además compatible con una gama de productos y mínimos de inversión súper accesibles, ¿no? Entonces, ya no es un lujo de pocos, creo que ahora es más bien algo en lo que todos deberíamos estar. Bueno, entonces empecemos con uno de los grupos que son los fondos de renta fija internacional. A mí me han llegado varias consultas en realidad de amigos bien cercanos, como que soy moderado, quiero probar, no sé, ¿no? Como gente que de repente su día a día no son las inversiones y está bien, ¿no? No todos tienen que conocer esto a la profundidad. Y yo diría que la renta fija internacional siempre va a ser una parte estructural de todos los portafolios. Inclusive si tú eres una persona muy agresiva y con más razón si eres una persona muy conservadora, esta parte de la renta fija es muy estructural, es algo que tiene que estar, ¿no? Entonces, 3 de las opciones, que hay más, si ven después la matriz nuevamente, pero 3 de las opciones de las que vamos a hablar ahorita son opciones de alguna forma diferentes a las tradicionales. Ahorita estamos, digamos, en un contexto y venimos de un contexto de tasas bajas de interés todo el tiempo, año tras año, ¿no? Primero hablábamos del fin de ciclo hacia el 2019, ¿cuándo vendrá el fin de ciclo? Bueno, nunca llegó el fin de ciclo, más bien llegó una pandemia que hizo que el ciclo terminara, pero por unas razones totalmente diferentes. Y bueno, venimos arrastrando niveles de tasas bajas desde hace muchísimos años, desde la gran crisis del 2008. El reto para los inversionistas de renta fija es dónde encuentro una tasa que sea atractiva. O sea, creo que nosotros, incluso en inversiones
locales, como por ejemplo un depósito a plazo en dólares, o sea, las tasas que encontramos ahora no son las mismas que encontrábamos hace varios años atrás. Entonces, ese es un reflejo no de lo que está pasando en Perú necesariamente, sino del movimiento de las tasas a nivel internacional. Entonces, estas tres opciones que nosotros tenemos acá son básicamente opciones donde nosotros hemos tratado de encontrar tasas superiores a las de mercado, que estén, digamos, de alguna manera, que nos siga pagando una tasa de retorno interesante a pesar de las condiciones externas que puedan darse en el mercado. Y una de ellas es, como tú bien mencionaste, el tema de activos preferentes. ¿Qué es el Fondo Credicor Capital Activos Preferentes? Es un fondo de fondos que nos da acceso a un tipo de deuda híbrida o deuda subordinada dentro de la estructura de capital, pero que cuenta con una alta calidad. Es decir, imagínense en el gráfico que está aquí a la izquierda, en el medio, tenemos la estructura de capital, que es básicamente la estructura de la composición, digamos, del capital de una compañía. Se construye a través de aportes o a través de financiamiento por deuda y a través de aportes de patrimonio. Este financiamiento de deuda, ellos pueden tener una deuda senior, que digamos es la deuda que tiene una mayor prioridad de pago en un caso de default o quiebre de la compañía. Y bueno, los que más sufren en este caso de default serían las acciones comunes que absorben, digamos, todo el nivel de pérdida. Estamos hablando de un caso bastante extremo, ¿no? Pero este tipo de deuda básicamente se ubica al medio, que es un tipo de deuda subordinada, emitida principalmente por ¿quiénes? Por bancos y aseguradoras de Europa y Estados Unidos. O sea, nuevamente estamos hablando de un tipo de activo que no está para nada relacionado al ámbito local, está domiciliado en el ámbito local, pero es una exposición totalmente internacional y en este caso expuesto a mercados desarrollados, es decir, mercados que todavía, a pesar de los temas de la pandemia, siguen un ritmo de recuperación estable. ¿Cuáles son las bondades de esta clase de activo? Que el hecho de subordinar dentro de la estructura de capital nos otorga una mayor prima por esa subordinación. Los emisores, que son los grandes bancos y aseguradoras, suelen tener una calificación AA, A, y por la subordinación, estas emisiones, es decir, el papel en sí, tiene una calificación BBB. Está considerado como capital regulatorio de los bancos y aseguradoras, es decir, que opera bajo un marco regulatorio bastante estable, bastante sólido, y que además mejoró mucho tras la gran crisis del 2008 por todas las lecciones aprendidas que nos dejaron esos años, ¿no? Cuando Lehman Brothers quebró, cuando Citi también casi quiebre y lo tuvieron que rescatar. Entonces todo eso, digamos, se implementó y se fortaleció dentro de un marco regulatorio que hoy favorece esta clase de activos. Genera intereses superiores a la deuda senior tradicional, estamos hablando de aproximadamente un 5%, mientras que un depósito a plazo, no sé cuánto te paga ahorita, pero te aseguro que no llega ni a un 1%, ¿no? Sí, no llega a un 1% efectivamente. No es el mismo riesgo, pero para que se den cuenta el contraste de tasas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de rentabilidades podemos conseguir en este tipo de estrategias? A 3 años, y aquí hago énfasis, y lo vamos a ver más adelante también, cuando uno piensa en ese tipo de inversiones, no puede pensar en voy a disponer del dinero en 6 meses, en un año, ¿no? En realidad, ese tipo de ahorros o ese tipo de inversiones debería hacerse pensando en un futuro, ¿no? Un hábito saludable pensando en la Cristel del futuro, en Yusef del futuro, ¿no? O sea que no en que voy a disponer esto súper rápido, porque definitivamente podrían pasar cosas en el mercado en ese plazo que alteren la rentabilidad, porque al final nada de esto es garantizado. Pero si miramos hacia la historia, en 3 años este fondo consiguió año a año una rentabilidad anualizada promedio en torno a 6.4%, y en un periodo de 5 años donde ya hemos pasado muy grandes cosas, recuperación, desaceleración, etcétera, una rentabilidad de 5.1%. Entonces estamos hablando de un tipo de deuda subordinada con una muy buena calidad crediticia, con una duración de 4.4 años, que en realidad es un periodo relativamente corto, o sea, corto mediano más o menos, y con un yield cercano a 5%. Creo que es una combinación bastante óptima. Ahora nos movemos hacia la derecha, tenemos el fondo Deuda High Yield Global, que es un fondo que en este caso nos da acceso a bonos corporativos de alto rendimiento, que dentro de la estructura de capital, para seguir con el ejemplo, estarían también dentro de la parte senior, en la parte gris oscura. En este caso, el objetivo del fondo es capitalizar las mejores ideas de crédito high yield, evitando a los perdedores. Porque imagínense este tipo de deuda como si fuera una persona, ¿no? Yo voy al banco y me van a dar mejores tasas o peores tasas, o más monto o menos monto, dependiendo de mi perfil de crédito. Lo mismo pasa con las empresas.
A mejor perfil de crédito son las empresas que se llaman grado de inversión, y si tienen un perfil de crédito un poquito más deteriorado, son las empresas que se denominan high yield o alto rendimiento. En este caso nos estamos enfocando en las que son high yield, que son las que te ofrecen tasas más altas, porque obviamente más riesgo, más tasas. Sin embargo, este fondo tiene un sesgo conservador que favorece a los inversores de mayor calidad dentro del espectro de alto rendimiento. Entonces estoy lo más pegada posible a los que son de grado de inversión, y además se expone de manera selectiva a diferentes sectores, evitando sobre todo aquellos sectores que son más cíclicos. Y finalmente, bueno, gestiona activamente el beta, que es básicamente cuando se sube o no al mercado, ¿no? Cuando el mercado está muy golpeado, como fue el año pasado, compra un poco más para poder participar de la recuperación. Cuando de repente está un poquito más pegado a fin de ciclo, ¿no? Donde las empresas muestran sus primeras señales de deterioro, entonces se pega más hacia bonos con una renta estable, más core, más estructural, ¿no? Que le brinda mayor estabilidad. ¿Qué rentabilidad ha podido obtener este fondo? En 3 años, una rentabilidad promedio entre 6 y 7%, y en 5 años una rentabilidad promedio entre 5.6 y 6.8% aproximadamente, ¿no? Entonces estamos hablando nuevamente de una rentabilidad consistente a lo largo de los años. Esta rentabilidad que ustedes ven acá es anualizada, es promedio, no quiere decir que año a año se logró la misma rentabilidad, pero más o menos en el interés compuesto de ese periodo, el interés anualizado fue más o menos en ese nivel. Más a la derecha, nos movemos hacia el Fondo Credicor Capital Deuda Flotante. En este caso hemos encontrado un valor, y sobre todo en este escenario donde también la Reserva Federal dijo, bueno, voy a empezar a retirar todos los estímulos que puse durante la pandemia, ¿no? Y como parte, digamos, de ese programa, se viene también un incremento de tasas, ¿no? Por teoría, los incrementos de tasas suelen afectar los precios de la renta fija en un primer momento. En este caso, este fondo de deuda flotante se ve beneficiado incluso más en este periodo de alza de tasas, así que cae súper bien para el momento. Es un fondo que te da acceso a préstamos bancarios senior. Nuevamente regresamos a la estructura de capital, es decir, en la parte más arriba, incluso más arriba de los bonos, o sea, los préstamos bancarios son los primeritos en ser pagados. En este caso, son bastante senior, pero no cuentan con grado de inversión, es decir, tenemos ahí como un trade-off entre una cosa y la otra, y estamos hablando de empresas de Estados Unidos, cuya motivación para conseguir estos préstamos es básicamente levantar capital para reestructuraciones, adquisiciones, refinanciamientos, etc., ¿no? Entonces aquí tenemos 4 atributos principales. El primero es la máxima prioridad de pago sobre cualquier pasivo, un bajo riesgo de default histórico, dado que cuentan con covenants que resguardan el portafolio en caso de incumplimiento. 3, un alto ratio de recuperación, dado que cuentan con un colateral, ya sea real estate, equipos, etc. Y finalmente, 4, es ideal para estos escenarios de alza de tasas que les comentaba. ¿Cuánto de rentabilidad podemos conseguir? Básicamente un 4% ha sido el promedio en 3 años, 4.4% el promedio en 5 años, y como pueden darse cuenta en las bolitas verdes que están a la derecha, el rendimiento actual de este fondo es de 4.63%, que es como el cupón histórico que genera este portafolio de bonos. Entonces, ese es más o menos el nivel de rentabilidad que deberíamos percibir, con una duración que en realidad es el tiempo, digamos, el tiempo promedio o la sensibilidad también intuitivamente del portafolio a las tasas de 0.37, o sea, una duración de casi 0 que hace que este fondo no se vea afectado por este incremento de tasas. Gisela, hay un par de comentarios. Lo primero que quería hablar era, todas las rentabilidades que estamos viendo, de 1 año, 3 años, 5 años anualizadas, son rentabilidades netas, ¿verdad? Es decir, lo que rinde el fondo neto de cualquier comisión de administración. Sí, en este caso en particular, Youssef, en realidad esta rentabilidad, estamos hablando de los fondos subyacentes a los fondos de Credicor Capital. ¿Ya? Los fondos de Credicor Capital es una estructura que básicamente compra participación de un fondo mutuo exterior o internacional, que vendrían a ser estos fondos de abajo. Entonces te da una exposición casi 1 a 1, excepto por un poquito de caja que maneja. Entonces, digamos que la rentabilidad que tenemos acá es más o menos la rentabilidad que podemos conseguir a través del vehículo de Credicor Capital. Sí, claro. Considerando ya los fees. Es un proxy, ¿no? Es un aproximado. No, eso es buenísimo. También en la aplicación, para cada vez que uno encuentre uno de los fondos a través del flujo de invertir por mi cuenta, ahí aparecen también bien precisas las comisiones y además
sale la Sí, hoja informativa en la cual están precisados también esos datos. de hecho, Quería añadirlo. sí, no, y ese es un buen punto, Yusef, porque, a ver, para todo el acceso que se está dando, el vehículo, la eficiencia, el producto, el seguimiento, etcétera, en verdad la estructura es muy barata, es muy eficiente. El costo de administración de estos fondos de Credicor Capital es de 1% al año, no hay comisiones de entrada, no hay comisiones de salida, entonces es una comisión de administración que se cobra, digamos, se devenga del NAF, no la van a ver tampoco aparte como un costo sorpresa ni nada, Claro, sino que ya está, digamos, claro, ya está interiorizada en el precio del fondo que ustedes compran, pero es súper transparente también, ¿no? Y además, nosotros debajo de ese fondo compramos un fondo que se conoce como clase institucional, es decir, que nosotros como compramos, no en nombre la de persona. Juan José, sino en nombre de Credicor Capital, entonces nos dan acceso a una clase bastante barata. Entonces, eso en verdad hace que la estructura en general sea bastante eficiente. Y esa es una clase a la que el inversionista, si se fuera a una plataforma offshore, no accedería porque compra bajo su nombre propio, ¿no? También un par de comentarios en línea con lo que has presentado de los fondos en renta fija. Uno, referente al deuda high yield, y esto para todos nuestros asistentes. Si uno hiciera una especie de track, si uno viera el historial de los diferentes tipos de activos que hay y se hiciera un ranking en los últimos 20 años entre acciones de Estados Unidos, Europa, Asia, oro, petróleo y diferentes tipos de activos, y entre ellos uno pusiera la deuda high yield, pues resulta que un fondo de deuda high yield siempre estaría, imaginemos, de un ranking de 20, siempre estaría en el puesto 6, 7 u 8, media tabla para arriba, en todos los años. Es decir, el fondo de deuda high yield en ningún año es particularmente el más ganador, pero en ningún año es el más perdedor. Así que le da un cierto grado de consistencia bastante bueno al fondo para aquel que está pensando en el largo plazo. Y en el caso del fondo de deuda flotante, una mención importante para aquellos que se han dado cuenta el rendimiento del último año del deuda flotante en torno al 12%, y también la diferencia que se puede ver en cuanto a la duración con los demás fondos. Ese fondo de deuda flotante, por su corta duración y también por la naturaleza de tener una tasa que flota, es un fondo con un muy buen comportamiento en circunstancias de inflación y en circunstancias de tasas al alza, como vamos a tener en los años venideros. Ya lo hemos experimentado acá en Perú. El Banco Central de Reserva ha subido la tasa en 100.25 básicos, 1.25%, y los bancos centrales a nivel global van a seguir haciendo esto. Entonces, también es un fondo que puede tener un comportamiento particular y complementar a los otros. Correcto. La parte de la renta variable también, la oferta de valor es bastante amplia. Ahí, Cris, brevemente, ¿qué nos podrías comentar acerca de los fondos que tenemos acá? Sí, acá es bien estructural y en realidad, a ver, lo que nosotros buscamos, que creo que es transversal a todos estos fondos, es que sean fondos que tengan exposición selectiva a empresas de alta calidad, con modelos de negocio sostenibles y también diferenciados, ventajas competitivas bastante fuertes, dominio de mercado, poder de precios, altas barreras de entrada, inversión e innovación. O sea, ese es un poco el perfil al que nosotros hemos apuntado, te diría, en todos los fondos, en todos nuestros fondos de renta variable, ¿no? Ustedes pueden elegir invertir en cualquiera de estas regiones de manera específica, un mix también, si se quieren mercados desarrollados, mercados emergentes. Lo importante aquí es que con cualquiera de estos fondos vas a tener acceso a ese tipo de acciones líderes del mercado y que están mucho más a la vanguardia en términos de sectores. Vas a tener un poquito más de ponderación seguramente a sectores tipo tecnología, tipo salud, tipo consumo discrecional, ¿no? Que son como algunos de los sectores con prospectos de mayor crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante porque finalmente se traduce en buenos resultados, se ha traducido en la historia en buenos resultados y bastante superiores al promedio del mercado, y en un futuro también, cuando nosotros somos de manera selectiva, en lugar de invertir, digamos, en la manada, por así decirlo, sacamos la empresa donde realmente queremos estar, como lo hacen estos managers, ahí es donde se encuentra valor. ¿Y por qué les vuelvo a repetir? Perdón que sea incisiva en esto, pero eso tiene que ser de largo plazo, definitivamente, o sea, pensando en un horizonte de inversión por lo menos de 3 años, especialmente en la renta variable, porque imagínense, o sea, ojalá que no vuelva a pasar, pero un periodo tipo el de la pandemia el año pasado que tumbó a todos los mercados de renta variable y yo pensaba disponer de mi dinero en un año y me cayó justo en plena crisis, voy a estar forzada de alguna manera a realizar una pérdida. Sin embargo, cuando yo pienso en 3 años, pienso en un ciclo económico, es decir, en una caída y una recuperación.
inversión, ¿no? Es decir, pienso en todo el proceso por el cual atraviesa la economía. Ahora, otro punto importante acá, el tema de la gestión activa, que ya les mencioné, y se ve claramente en estos gráficos. La barra verde es el resultado que ha tenido el fondo de Credit Corp, el fondo que nosotros hemos seleccionado para nuestros fondos dedicados Credit Corp Capital, y la barra gris es mi costo de oportunidad. Es decir, ¿qué pasa si yo, en vez de invertir en estos fondos de gestión activa y selectiva, hubiese invertido en un ETF que replica un mercado en general, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, el fondo rinde en 5 años 23.6% en promedio por año, o sea, no es que 23% en 5 años, sino 23 más 23 y compuesto además, mientras que el índice rindió solamente 17%, ¿no? Estamos hablando de una ventaja de más de 6% contra el índice. En Europa lo mismo, en 5 años estamos hablando de una ventaja de casi 4% del fondo respecto al índice año a año, es decir, más de 16% en esos 5, no, más de 20% acumulado, digamos, en esos 5 años. En el caso de Asia también lo mismo, el fondo logra una rentabilidad 2% superior a su comparable, que es el índice asiático. En el caso de China, que es un caso bien particular y que nos gusta, porque es, a ver, China para nadie es, ya ni siquiera debería llamarse mercados emergentes, ¿no? China es una economía, es una potencia mundial, y hay un mercado además que cada vez ha salido digamos, a la luz para los inversionistas internacionales, que es el de China A en particular, que son las acciones locales de China, que hasta hace unos años no teníamos acceso. Esas acciones de China representan hoy por hoy tan solo un 4% del índice de acciones globales. Sin embargo, China como país aporta más del 17% del PIB mundial. Entonces, definitivamente vemos algún tipo de incoherencia que debería verse priceada a futuro, no en un año, no 2 años, si quieren considerarlo. Nosotros de hecho lo vimos como un plan de ahorro de muy largo plazo, ¿no? Hasta que se materialice ese equalizer, digámoslo así. Pero definitivamente, igual en China, el fondo ha logrado muy buenos resultados en 5 años, 22%, mientras que el índice de acciones de China tan solo casi un 9%. Entonces ahí está todo el resultado de la buena selección del manager con el que trabajamos, que son esas etiquetas que ven ahí de Brown, Allianz, Schroders, etcétera, y también de la gestión activa que ellos realizan para poder lograr valor para ustedes como inversionistas. Creo que el mensaje más claro que deberíamos llevarnos aquí es, si yo ya tengo un cierto gusto o una cierta preferencia por alguna región, o lo que estoy tratando de hacer es tener un portafolio diversificado en distintas regiones, y es que hay que diversificar entre distintas regiones para efectivamente tener un buen portafolio. Lo que se está encargando Credit Corp Capital es elegir aquel fondo que de manera activa y de manera más eficiente está eligiendo y está tomando posiciones que permiten generar un valor agregado a los inversionistas. Creo que los números son bastante claros aquí y son efectivamente un componente muy importante, también pensando a largo plazo. El mes de septiembre ha sido un mes con una corrección y pues hay personas que ya durante el mes de octubre han recogido buenas ganancias en este mes. De nuevo, no estamos hablando de un mes o de 15 días, sino de inversiones pensando hacia el largo plazo. Realmente están fondos temáticos, son fondos que tienen un tema en especial, hay una jugada específica, hay una convicción específica en la filosofía de inversión. Ahí, Cris, de repente también nos podrías comentar cuáles son los que tan bien les ha ido. Sí, no, aquí este creo que es un mundo que cada vez ha logrado más atractivo. De hecho, el año pasado ha habido un incremento de flujos, no solamente de nuestros inversionistas dentro de Credit Corp, sino a nivel mundial. O sea, han habido billones de dólares movilizándose hacia este tipo de estrategias. Y es porque el mundo cambia y las inversiones también tienen que cambiar, ¿no? O sea, no podemos quedarnos pegados a procesos de inversión tradicionales, donde, no sé, de repente tenías algún tipo de método de evaluación fundamental de la empresa, etcétera, pero en verdad como que todo basado en la empresa, o sea, en la empresa en sí misma, ¿no? En este caso, las temáticas están impulsadas por fuerzas superiores, es decir, la combinación entre los fundamentos propios de las compañías y también cómo esos fundamentos se van a adaptar a estas fuerzas seculares que son inminentes y que llegaron para transformar el mundo y que no se van a ir, como son estas 5 megatendencias de la izquierda. Cambios demográficos, quiere decir envejecimiento de la población, es un tema que se habla en todos lados, el tema de la migración hacia las ciudades, el tema de la crisis ambiental, que esto tampoco no es una novedad, que creo que se viene hablando hace muchísimos años, pero en Latinoamérica hoy por hoy está sonando con mucho más fuerza, y gracias a la tercera megatendencia, que es la hiperconectividad, o sea que
nuestras voces llegan mucho más lejos gracias a la digitalización y que está causando muchas eficiencias, etcétera. El tema de la diversidad a nivel social y el tema de la revolución de la salud, que también es un tema de interés y que sobre todo con el tema de la pandemia se ha puesto mucho más atención en este tema de la salud. Entonces, también hicimos la encuesta al inicio de qué temáticas te interesaban para invertir, ¿no? Entonces, también tenemos nuestras preferencias, ¿no? Muchos de ustedes seleccionaron innovación, quiero invertir en innovación. Tenemos un fondo que se dedica a innovación, pero una innovación no solamente pensando, es más, no pensemos en cripto, en bitcoins, porque de hecho eso no es a lo que se dedica nuestro fondo de innovación. Nuestro fondo de innovación está mucho más enfocado a la transversalidad de la innovación en todos los sectores, ya sea a través de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas, que causan eficiencias, ¿no? Te da exposición a muchas temáticas como inteligencia artificial, 5G, genomics, fintechs, etcétera, ¿no? O sea, un sinfín de temáticas de innovación, pero realmente estructurales, o sea, realmente que vayan a ser transformadoras del mundo, ¿no? Luego tenemos dos fondos de consumo, que es el Tendencias Globales y el Consumo Global. El Tendencias Globales con un foco un poquito más, digamos, no le diría agresivo, pero sí cíclico, quizás, ¿no? Cíclico porque te expone, digamos, a distintos tipos de consumo, como el consumo de la clase emergente, el consumo digital y el consumo básico, mejor dicho, el consumo de salud, el consumo de salud y temas más básicos. Y luego tenemos el consumo global, que ha sido uno de los fondos también favoritos de los inversionistas, porque calza con un perfil conservador y calza también con un perfil moderado, porque invierte en muy pocas acciones, entre 25 o 30 acciones más o menos, que son acciones que son líderes del mercado, que las consumimos de manera habitual, casi que sin darnos cuenta. No importa qué es lo que está pasando en el mundo, seguimos consumiendo fielmente esas acciones y eso le genera ingresos a la compañía. Al generar ingresos recurrentes, le genera utilidades consistentes a lo largo del tiempo, casi que, digamos, descorrelacionadas de alguna forma de lo que está sucediendo en el mundo. Luego tenemos acciones sector seguridad, que pensémoslo mucho más allá de ciberseguridad, que además es un tema que también ha crecido mucho con la pandemia y el working from home y el study from home y todo from home. Este tema de seguridad se volvió vital, pero también abarca otro tipo de productos y servicios de seguridad, ¿no? Donde el mensaje clave aquí es que la seguridad no es un lujo, sino más bien hoy por hoy se ha convertido en un bien básico, básicamente, o sea, un bien necesario para cada uno de los hogares. Antes se pensaba mucho más a alto nivel de gobiernos, corporaciones, y creo que hoy por hoy lo tangibilizamos mucho más en nuestra vida diaria. Y finalmente tenemos dos fondos que caen en esta gama de fondos sostenibles, responsables e incluso de impacto, como son el Fondo Impacto Oncológico y próximamente el Fondo Impacto Global, que ya escucharán algunas noticias de nosotros en las próximas semanas. Estos dos fondos están totalmente relacionados con temas de sostenibilidad, que también creo que, sobre todo para las nuevas generaciones, es un tema, es un game changer en muchas decisiones. O sea, pónganse a evaluar, ¿no? O sea, nosotros, quizás las nuevas generaciones, nos gusta más consumir marcas que tengan algún tipo de propósito, ¿no? Que tengan menor huella de carbono, etcétera. Marcas solidarias también se escucha mucho. Esto no tiene mucho que ver con eso, pero sí con las preferencias en sí de esta nueva generación y que creo que hoy por hoy necesitamos gestionar de manera diferente también nuestros portafolios. Impacto ecológico, directamente relacionado con el financiamiento hacia la investigación y desarrollo de laboratorios y empresas de biotecnología dedicadas al descubrimiento de la cura contra el cáncer, siendo esta la segunda causa de mortalidad más grande en el mundo, y el impacto global, que sí está más relacionado con empresas que buscan generar un impacto a nivel social y a nivel medioambiental en todo su esplendor, ¿no? No estamos hablando de compañías tradicionales, sino empresas que realmente buscan generar eficiencias de recursos, inclusión, diversidad, etc. Bueno, es lo que quisiéramos mencionar acerca del valor agregado de las inversiones dedicadas, justamente de estos últimos fondos que nos ha estado comentando Chris. Una de las cosas que más estamos repitiendo acerca de los fondos es que existe un equipo de profesionales que está gestionando las inversiones por nosotros. Cuando estamos eligiendo un fondo mutuo, no es simplemente un bolsón de dinero al cual va a ir colocado nuestro capital. Realmente hay una gestión de un equipo de especialistas atrás
que van no solamente manteniendo una convicción o una filosofía de inversión, sino que ellos van decidiendo dónde ir entrando, dónde ir saliendo. Hay una gestión activa y una gestión dinámica del valor de nuestro capital, que además, y eso es algo importante mencionar, hay mercados y hay ciertos tipos de activos y ciertas regiones en las cuales se presentan ineficiencias del mercado. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay acciones que están más baratas que lo que deberían de estar. Es ahí donde el valor de un profesional que es el que sabe y va analizando y va haciendo las selecciones más importantes, nos va a dar un retorno por encima del mercado, el famoso alfa. De otro lado, el potencial de tendencias de futuro creo que es inevitable. No solamente podemos hablar de fondos como tendencias globales y consumo global, que son bastante estables y ya muy arraigados en la cultura y patrones de consumo de las personas, sino también cuando hablamos de sector seguridad o ciberseguridad, cuando hablamos de innovación tecnológica, claramente, y el hecho de que estemos en este momento reunidos a través de Zoom, refleja que hay ciertos patrones y ciertas maneras de llevar los modelos de negocio que han cambiado y van a cambiar para siempre, entre ellos también la gestión de patrimonios, y justamente esas tendencias de futuro, lo que uno tiene que hacer es ser lo que se llama un early adopter, es decir, adoptar de manera temprana o invertir de manera temprana en esas tendencias a futuro, finalmente se va a traducir en que yo voy a ser uno de los primeros en haber generado y obtenido las ganancias. Resultados atractivos, creo que ha quedado más que claro que varios de los fondos, tanto los dedicados como los fondos en renta variable y en renta fija, la elección que hace Credicorp Core Capital para que no solamente generen un valor adicional en términos de rentabilidad neta, sino también en términos de la gestión de riesgos, es la principal característica que pueden tener los fondos aquí. De hecho, si nosotros comparamos contra el índice o el benchmark del punto de referencia, estamos teniendo fondos ganadores. Además, cada uno de estos fondos, por ejemplo, un fondo de deuda flotante, un fondo high yield, un fondo de Estados Unidos, Europa, un fondo de Asia, un fondo de consumo, un fondo de tendencias globales o de innovación tecnológica, claramente son fondos que nos pueden permitir a nosotros como inversionistas hacer ciertas jugadas tácticas. ¿Dónde es que yo tengo una convicción particular de este tipo de fondo y quiero invertir hacia largo plazo porque creo que me puede dar un valor agregado más allá del resto de mi portafolio diversificado? Y finalmente, la gestión de los riesgos de inversión, el hecho de que desde 100 soles, 100 dólares, o en el caso de algunos fondos a partir de $1000, yo ya entro en un fondo completamente diversificado. No entro en una sola acción, sino en un conjunto de posiciones. Además, cada estrategia específica de estos fondos puede funcionar como lo que nosotros llamamos una cobertura o un hedge. Puedo tener una cartera amplia en renta fija y un fondo de deuda flotante que lo complemente, o un fondo de high yield que lo complemente. Puedo tener una cartera amplia y totalmente global de acciones, pero mi jugada particular o mi convicción particular sea a una región o a un tipo de actividad en particular. Entonces, hemos estado hablando y estaba mencionando justamente que hay fondos más globales, fondos más diversificados, pero también hay fondos que tienen una estrategia mucho más específica, que son los fondos nuevos. Hay cierto grado de complementariedad entre estos fondos y claramente nos permiten a nosotros construir un portafolio pensado en el largo plazo, pensado, como decía, 3, 5, 10 años, y poder consolidar en realidad nuestros propios fondos y nuestro patrimonio a largo plazo, ganar. Entonces, ¿dónde habría que empezar? ¿Qué cosas es que uno debería pensar rápidamente cuando quiere comenzar a construir un portafolio y distribuirlo? Ahí, Chris, de repente, ¿cómo es que tú ves el perfilamiento? ¿Cómo es que ves la creación del portafolio? Sí, creo que el perfilamiento es la parte más fácil porque te la hace activa, ¿no? Al momento que tú te abres, que tú te registras en el aplicativo, o sea, te van a hacer una serie de preguntas. A veces es difícil que uno, o sea, uno puede conocerse, pero también es difícil cómo aterrizarlo de repente eso en un perfil de riesgo, pero creo que aquí Tiva lo hace súper fácil y es la maravilla, digamos, de la digitalización. Para hacerlo en dos mundos, para dividirlo en dos grandes mundos, perfil conservador, perfil agresivo, ¿no? En perfil conservador no me gusta el riesgo, prefiero la preservación de capital, estoy cómodo recibiendo retornos más bajos a cambio de tranquilidad, ¿no? Puedo dormir tranquilo todas las noches, mi dinero se va a mantener como un poquito más lento, pero más estable también en el tiempo, etc. Ahora, un perfil agresivo es una persona que le gusta el riesgo, que de repente no va a disponer de este capital en el corto plazo y apuesta por el crecimiento del capital y además está tranquilo con el hecho de tener retornos altos a costa de una mayor volatilidad. Es decir, que si el mercado empieza a tambalear en algún momento, no se asusta, espera o incluso hasta podría invertir un poquito más, ¿no? Ahora, para tu perfil tú te necesitas considerar 4 grandes factores. El objetivo de inversión,
las necesidades, para qué quieres este dinero, el horizonte, cuándo vas a disponer de este dinero, y la moneda de ahorro, si es soles o dólares. Y dentro de la creación del portafolio de fondos, y acá creo que nos vamos a referir quizás un poquito más a este flujo libre, ¿no? Donde yo puedo recoger, ¿no? Del marketplace, como bien dijiste, los fondos que mejor creo que me acomodan. Vamos a encontrar fondos balanceados, vamos a encontrar fondos de renta fija, renta variable, los temáticos que los acabamos de ver, los sostenibles, y también fondos de gestión de liquidez, ¿no? Porque no todo el mundo tiene los mismos objetivos. De repente quiero ahorrar, ¿no? Un poco, disponer de ese fondo en los próximos 3 meses, porque tengo algún viaje planeado, qué sé yo, entonces, bueno, lo puedo poner también en estos fondos de liquidez. Y hay definitivamente cosas que mencionar. La aplicación está hecha justamente para poder considerar los perfiles, como bien menciona Chris. Y tenemos las dos modalidades. Ojo, invertir a través de metas o invertir por mi cuenta no son flujos que sean mutuamente excluyentes, son verdaderamente complementarios. Para todo el capital o para el patrimonio que uno tiene, para el dinero que uno tiene guardado, hay una parte de la plata que efectivamente puede estar orientada a una meta en particular, y hay otra parte que realmente uno le está pensando a largo plazo, como la construcción de mi patrimonio. Entonces, ambos flujos, invertir por metas, invertir por mi cuenta, son realmente complementarios. Para construir un portafolio, de hecho, este es uno de los factores más importantes que nosotros queríamos mencionar también. En TIVA, transversalmente, en todo Credit Corp, Capital y BCP, existe una filosofía de inversión. La filosofía de inversión probablemente sea uno de los valores más importantes que pueda tener uno como asesor. Y es el tratar de tener estas dos cosas. Un asset allocation estratégico y un asset allocation táctico. Suena técnico, pero lo podemos explicar muy sencillo. ¿Qué es el asset allocation? ¿Qué es la distribución por activos? De acuerdo al perfil de riesgo, sea que uno es más conservador o que uno es más agresivo, nosotros podemos conocer cuál es el grado de tolerancia que tenemos ante variaciones de mercado. Hay personas que allá por febrero o marzo del año pasado vieron una caída de 40% y más bien dijeron, acá hay una oportunidad, el más agresivo. Hay quienes, cuando hubo una primera caída de 1 o 2%, realmente no se sentían cómodos, un perfil mucho más conservador. Para cada perfil existe una distribución sugerida entre los distintos tipos de activo. Chris muy bien lo mencionó. Existe la liquidez, la renta fija, la renta variable y un grupo muy amplio de activos que son los alternativos. Entonces, aquel cliente que es, o aquella persona que es más conservadora, una menor tolerancia al riesgo, estará más centrado en la liquidez y la renta fija. Aquel que sea más agresivo, que tiene mayor apetito por riesgo, más ganas de tomar riesgo, pues irá más por el lado de la renta variable y activos alternativos, entre ellos commodities, criptos y otro tipo de inversiones. Así que es muy importante decir que la distribución a la cual uno debería apuntar, o la distribución sugerida entre mis inversiones, sí está guiada por un cierto asset allocation y depende de mi perfil. El asset allocation estratégico, ¿qué quiere decir esto? Es, digamos, la parte estructural, o es la columna vertebral o los pilares de mi portafolio de inversión cuando yo pienso a largo plazo. Cuando yo me digo a mí mismo, quiero comenzar a invertir, quiero emprender mi aventura como inversionista y quiero que este sea un dinero hacia el largo plazo. Quiero cosechar mis ganancias. Entonces, para cosechar mis ganancias y construir la base de un portafolio, y entiéndase, un portafolio es como un castillo de Lego, hay que ir construyéndolo. Hay una parte estructural, hay algo que de todas maneras tengo que tener. Entonces, el asset allocation estratégico es esa distribución equilibrada entre los distintos tipos de activos financieros y es esa parte del portafolio que se va a mantener a largo plazo, como si fuera la parte estructural, la base. Normalmente, la parte estratégica de un portafolio representa el 80% del total de mi dinero. Por ejemplo, alguien que tenga $100, 80% debería estar bien distribuido, sabiendo cuál es mi perfil de riesgo. Y está sujeto a suaves rebalanceos, es decir, cada cierto tiempo yo tengo que estar viendo mis inversiones para saber que efectivamente estoy alineado con la distribución por activos según mi perfil. Ahora bien, aparece una segunda parte, que es el asset allocation táctico, y es esas jugadas o maniobras, esos movimientos particulares que yo quiero hacer por distintos factores objetivos o preferencias que yo pueda tener. Una asignación táctica, el asset allocation táctico, corresponde a la selección particular de cada fondo o cada instrumento, acción, bono, para componer ese portafolio objetivo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos armando nuestro portafolio y decimos, ok, bien, yo podría ir por un fondo visión, 1, 2 o 3, que ya me permite tener todos los tipos de activos ya diversificados, o yo más bien lo que quiero es construir mi portafolio por mi cuenta y tener un poco de acciones de Estados Unidos, un poco de Europa, algo de Asia, y por otro lado en la renta fija le voy a meter a preferentes, high yield y deuda flotante, y por ahí voy a tener un fondo de liquidez como un corto plazo, simplemente en caso de que algo pase con el mercado.
Ok, esa elección particular de tipos de activos para terminar de armar el portafolio, eso es un asset allocation táctico. Y corresponde a aquellas jugadas o aquellas maniobras particulares que yo quiero hacer. Las elecciones pueden depender de cualquier criterio objetivo o subjetivo, pero también puede depender de circunstancias del mercado, porque el mercado es dinámico, las circunstancias del mercado van cambiando, entonces, de acuerdo a cómo va cambiando el mercado, también yo puedo ir tomando decisiones diferentes. Algunas personas, por ejemplo, más conservadores, o bueno, de perfil más moderado, hace 2 meses o hace un mes, cuando vieron las noticias de Evergrande, habrán dicho, creo que de repente no es momento de entrar en Asia o en China porque no corresponde a mi perfil. Alguien más agresivo más bien dijo, hey, acá hay una oportunidad porque se ha caído y yo podría tomar un valor. Eso es una circunstancia de mercado que hace que yo tome una jugada táctica particular. O personas que a inicio de año dijeron, hay un grado de inflación importante y las tasas van a estar subiendo. Ah, perfecto, entonces un fondo de deuda flotante puede hacer sentido. Son esas jugadas tácticas de acuerdo a cómo va el mercado de nuevo. Entonces ahí es donde juega el asset allocation táctico, más o menos 20% del portafolio, pero de nuevo, hay un 80% estructural pensado en el largo plazo y hay un 20% que es donde uno se da más bien cierto grado de maniobrabilidad. Así que ahí aparecen los nuevos fondos y estaba mencionando ya algunas cosas del mercado, Evergrande, movimientos de tasas, y claramente no han faltado noticias, y de hecho, y una mención importante aquí, en TIVA nosotros también tenemos un newsletter, un correo que mandamos semanalmente a nuestros clientes, y aparte, también estamos publicando artículos para hablar acerca del mercado y mejores recomendaciones. Los invitamos a poder seguirnos en nuestras redes sociales como TIVA-Latam, y también a poder entrar a tiva.p en la sección educativa. Constantemente estamos publicando artículos para poder hablar acerca de buenas costumbres de inversión y también hablamos de circunstancias de mercado y diferentes factores que podrían hacernos decidir cuánto en soles, cuánto en dólares. ¿Está pasando esto en el mercado? ¿Cómo podría invertir de manera más eficiente? Toquemos ese tema entonces. Esos nuevos fondos que hemos incluido en TIVA, dada la coyuntura, dadas las circunstancias de mercado, a nivel local, a nivel global principalmente, ¿cómo los puedo utilizar? Hay algunos riesgos. Ojo, el riesgo no es algo malo en las inversiones. Gracias al riesgo, que no es lo mismo que incertidumbre, incertidumbre es no saber o no poder cuantificar qué es lo que va a pasar a futuro. Mientras que el riesgo es algo que sí se puede cuantificar, algo que uno puede más o menos prever. El riesgo, la volatilidad en el mercado, juega a favor. Si no hubiera volatilidad, nunca habrían oportunidades. Cuando hay justamente riesgos es cuando la gente recoge buenas ganancias. Ahí aparecen las oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se podrían materializar y qué tendencias podemos ver que ya se están observando en el mercado, en la realidad y que se traducen en el mercado de valores, de Main Street a Wall Street? La primera, que es el impago de deuda por parte de Evergrande, la principal inmobiliaria china. Se habló mucho de esto el mes pasado, todavía sigue teniendo eventos de cola en el transcurso de este mes. Ese impago fue el 23 de septiembre, fue el mes pasado. Ya llevamos un mes y todavía no han llegado a un acuerdo acerca de la forma de poder pagar esa deuda y tenemos que todavía ver qué implicancias podría tener en la dinámica de la economía del PBI chino. Así que todavía se está esclareciendo ahí los eventos. Hay un gobierno chino y hay un banco central chino que va a ir actuando de tal manera que no va a permitir un quiebre como tal, pero tiene que ir controlando su economía. Recordemos que es una economía controlada al fin y al cabo. Entonces, ¿qué fondo puede hacer sentido o qué fondo se vincula a esta tendencia? Un fondo como Acciones Asia, finalmente Asia claramente está correlacionada con China, de hecho parte del fondo de Asia es China. Y el fondo específicamente de acciones de China son aquellos a los cuales uno debería de ir cuando se está planteando la pregunta de quizás está castigado, ha caído y yo podría comenzar a colocar parte del capital, podría comenzar a construir portafolio y comenzar a construir mi posición en Asia y en China, aprovechando que todavía ahí hay a río revuelto ganancia pescadora, así que podría aprovechar una oportunidad ahí. Vale la pena mencionarlo. Dos tendencias acá que son claramente importantes y pasan en el Perú, pasan en países vecinos y especialmente en Estados Unidos y en Europa. El tapering, que es que las tasas de interés de referencia comiencen a subir. Este año hemos visto a la tasa del Tesoro americano, la tasa de un bono a 10 años de Estados Unidos, subir de niveles de 1.07% a ya estar en 1.66%. Sigue estando por debajo de su media histórica, sin embargo, la tendencia va a estar clara. Poco a poco, en la medida que haya una recuperación económica, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a tener mayor tendencia o mayor impulso a poder subir sus tasas. Así que vamos a ver cómo poco a poco esa política monetaria se va a volver más cautelosa, va a ser una política al alza. Bajaron las tasas totalmente cuando vino el coronavirus, ahora es momento de ponerse al día y volver a subirlas y alinearse. Fondos
pueden navegar muy bien en ese tipo de circunstancias, pues un fondo de deuda flotante es un fondo ideal, o que es un fondo que se suele sugerir en circunstancias de inflación y tasas al alza, porque justamente si la deuda tiene una tasa flotante y la tasa de referencia sube, pues uno flota para arriba, en realidad en cierto sentido le beneficia. No por gusto, en el último año el fondo de deuda flotante había tenido un rendimiento de 12%. Mientras que el fondo de deuda high yield, en el rubro de la renta fija, high yield es uno de los activos que más se correlaciona con la renta variable. Entonces también en el mundo de la renta fija, que siempre hay que tener renta fija, incluso para los más agresivos o los más entusiastas de las acciones, siempre hay que tener algo de renta fija, el fondo de high yield puede tener ahí un buen comportamiento. Cuando hablamos de inflación, y es que esta inflación es temporal, permanente, la inflación destruye valor. La inflación destruye, de hecho, el poder adquisitivo de las personas. Y hay algunos sectores que en realidad se ven más perjudicados cuando hay mucha inflación. De hecho, cuando hay mucha inflación y un banco central tiene que subir las tasas de interés para controlar la inflación, usualmente los sectores de mayor crecimiento, los sectores que más apuestan a crecimiento futuro, son los que más se pueden perjudicar, cuyas valorizaciones y expectativas más se reducen. Pero ¿qué sector, como había mencionado Cristel, está casi descorrelacionado? Es un sector dentro de la renta variable, dentro de las acciones, es de lo más defensivo que hay y muy constante en su flujo de caja, muy constante en sus ganancias y utilidades. Consumo global. Es un fondo que, de hecho, yo siempre lo comento, dentro del mundo de las acciones, ¿quién es conservador, quién es defensivo? Pues un fondo defensivo o un rubro defensivo es el rubro del consumo global. Cadenas de abastecimiento saturadas, esta es una tendencia que veíamos viendo este año, parte del proceso de recuperación económica. También esto viene acompañado de una crisis energética y precios de petróleo muy altos. Las cadenas de abastecimiento en realidad afectan a todos los sectores en mayor o menor medida. Todavía tenemos que estar atentos acerca de qué implicancias pueda tener o si es que hay una solución más pronta a las cadenas de abastecimiento saturadas. Hay una regulación que ya ha sacado el gobierno de los Estados Unidos, el régimen de Joe Biden, para tener a todos los puertos trabajando 24/7 y reducir así el tráfico de contenedores que hay a nivel Estados Unidos. En este momento hay más o menos unos 100 barcos fuera del puerto de Los Ángeles. Es una de las cosas que rápidamente se tiene que solucionar, si no podría traer cola. Así que tenemos que todavía ver las implicancias y cómo avance el proceso de cadenas de abastecimiento. Nuevas tecnologías y servicios, creo que no hay mucho que decir. El hecho de que estemos conectados por Zoom ya es un muy buen reflejo de cuáles son las tecnologías y cómo es que se van a dar los servicios a futuro. Hay cosas que no imaginábamos que podían ser diferentes, pues los modelos de negocio y la realidad como tal van a cambiar. Las inteligencias artificiales, la información en la nube y todo ese tipo de tendencias solamente han llegado para poder consolidarse y hay una especie de reforma, una nueva reforma industrial o una revolución industrial que en realidad viene por el lado de la tecnología y usos mucho más profundos de la tecnología. Fondos están ligados ahí, un fondo como Acciones e Innovación, un fondo como Ciberseguridad, que recoge muchas cosas también de ciberseguridad, van en la ola de las nuevas tecnologías. A quien le guste la nueva tecnología, tiene ahí dos fondos muy buenos candidatos. Y la recuperación económica global, de decirlo, en Perú, este último mes hemos tenido una recuperación de la actividad global de 11.8%. A nivel mundial estamos viendo que, así como hay inflación, hay recuperación económica global por la reapertura de las economías. ¿Qué fondos recogen esa bondad de la recuperación económica? Los fondos que Cristian mencionó acerca de renta variable en general, acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, tendencias globales, fondos en los cuales es bueno no invertir todo de golpe y olvidarse, sino siempre poco a poco ir construyendo el portafolio. Solamente quería dar un ejemplo aquí. Si yo tuviera 100 millones de dólares, ¿de un día para otro invertiría los 100 millones de dólares? Pues no, probablemente me tomaría mi tiempo de ir colocando poco a poco el dinero. Con esa misma mentalidad es que uno tiene que construir el portafolio, pensando en que hay un montón de plata, poco a poco hay que ir invirtiendo, pero no esperar tampoco. De hecho, hay una lámina para poder hablar de ello. Este último trimestre del año es un trimestre para ser cautelosos, pero mantener la disciplina. Está el factor de Evergrande en China, que todavía está la pregunta si es un evento completamente bajo control o si en realidad podría tener implicancias un poco mayores. La inmobiliaria china, Evergrande, acumula una deuda de más de 310.000 millones de dólares, eso es más grande que el PBI del Perú. Y el impago del 23 de septiembre nos hace estar atentos acerca de cómo va a renegociar, si es que Evergrande podría renegociar el pago de la deuda, y qué rol va a tomar el gobierno chino, que ha dado ya mensajes de no va a ser un rescate como tal, una lección va a quedar
luego de lo que ha hecho Evergrande, una lección va a quedar para las empresas chinas que no pueden estar sobreapalancadas. Sin embargo, el gigante asiático no puede darse al abandono, dicho de cierta manera, sino que va a tener que tomar ciertas acciones para enrumbar de nuevo su economía. Por otro lado, la normalización de las tasas de interés, es decir, tasas al alza, lo hemos visto en varios bancos centrales, lo ha hecho el Banco Central de Reserva de Perú, se está esperando 2022, 2023, 2024, todo un periodo de años en los cuales veríamos las tasas poco a poco ir al alza y con eso ir dándole cierto atractivo a la renta fija de nuevo. Hay que estar muy atentos a cómo vaya el proceso de reapertura y cómo vaya la inflación para saber cuál es el ritmo de tasas de interés que estaríamos preveyendo. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Es un trimestre en el cual todavía hay muchos factores a los cuales estar atentos y hay muchas cosas cambiantes, pero una cosa no puede cambiar: la disciplina y la constancia al momento de invertir. Y ese es un mensaje que me gusta dejar siempre. No podemos controlar el comportamiento del mercado, pero sí podemos controlar nuestro propio comportamiento. Entre febrero y marzo del año pasado, el mercado de valores en general cayó 40%. Al menos el índice Standard & Poor's cayó cerca de 40% entre el pico en febrero y el mínimo en marzo. Mucha gente lo que dijo fue, es el fin del mundo, retiró el dinero, consolidó una pérdida. Otras personas lo que dijeron es, voy a seguir invirtiendo poco a poco, de repente estoy recogiendo un precio que sea una buena oportunidad a futuro. El user del futuro, la cristal del futuro, el cliente del futuro lo termina agradeciendo. Si uno mantiene disciplina y uno acepta que no tiene una bola de cristal para saber qué es lo que pasará con el mercado en el futuro, pero piensa y mira tendencias de largo plazo, lo que termina pasando es que se consolidan las ganancias. Pensar a largo plazo, mantener la disciplina y ver que los rendimientos pasados han sido buenos, a pesar de que rendimientos pasados no son garantía de rendimiento futuro, es la manera de efectivamente consolidar el capital. Y ahí claramente hay unas jugadas tácticas especiales, de nuevo, de dos flotantes, de consumo como defensivos, Asia o China para los más arriesgados, pueden ser posiciones muy interesantes. Entonces, lo que yo les comentaba, ¿no? Hay que aceptar que no tenemos una bola de cristal. Mucha gente dice, yo compro en el mínimo y vendo en el máximo. Mentira. El 75% de personas que tratan de hacer eso no lo logran. Es más, Chris, tú nos habías comentado y siempre me has comentado a mí que hay una tendencia acá, que es que el tiempo en verdad el tiempo le gana a la timba, por así decirlo, ¿no? Así es. Timing the market beats timing the market, ¿no? Básicamente. O sea, justo tú has dicho, Yusef, una palabra súper clave que es el tema de la disciplina, ¿no? O sea, muchas veces pecamos, creo yo, de creer de que podemos comprar en lo más barato y vender en lo más caro. Y en verdad, como vemos en este gráfico, que es una historia real, de hecho es uno de los fondos que hemos presentado hoy, es una historia desde el 2015. Entramos en el 2015, imagínate, observando el mercado, uy, lo veo un poco plano, se me pasan los meses, mejor compro después, uy, no, ya está subiendo, ya compro, ¿no? Uy, qué bien que tomé esa decisión, ¿no? Septiembre, diciembre del 2017, qué bien, estoy ganando, mejor aumento mi posición, luego paso por un momento de volatilidad, una corrección del mercado y digo, uy, no, definitivamente ya acá bloqueo mis ganancias, vendo todo, salgo, listo, ay, pero qué contento que estoy en ese momento con la ganancia que generé, ¿no? Sin embargo, luego de este respiro, que a veces también los mercados se toman, estas correcciones, el mercado empieza a recuperarse otra vez, porque finalmente, como hemos hablado, está guiado por fundamentos, por poder de precios, o sea, realmente compañías que pueden subsistir y navegar ciclos económicos, ya sean al alza, a la baja o un mix. Entonces empiezo a ver que el mercado empieza a correr nuevamente y digo, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Luego cae, ay, qué bien que felizmente no invertí, ¿no? Y sin embargo, luego otra vez se recupera y decido comprar nuevamente en lo más alto, ¿no? Entonces, como que se dan cuenta, en realidad, este comportamiento que naturalmente nosotros como inversionistas tenemos, esta persona en nuestro interior que nos está dando a veces malos consejos y nos hace tomar malas decisiones, nos persigue, ¿no? Entonces, por eso tenemos que separar, digamos, ese sentimiento subjetivo, ¿no? Y ser disciplinados con la manera como compramos y cómo vendemos. Si es que esta persona se hubiese quedado desde el inicio, o desde el momento de la compra hasta el día de hoy, digamos, la rentabilidad acumulada de ese periodo hubiese sido de 49.05%. Sin embargo, esa persona que estuvo indecisa, que compró medio tarde, porque quería de repente encontrar el mejor momento, luego se asustó, estuvo solamente un periodo, digamos, de 18 meses aproximadamente y obtuvo en ese periodo una rentabilidad de 13.47%. Esta parte es bien importante porque en realidad
respalda esto que estamos diciendo de invertir en el largo plazo, porque la volatilidad, ¿no? Las caídas que existen en el mercado existen. Pero lo que es aún más doloroso que esas pequeñas transiciones es que si yo me pierdo los primeros días de recuperación posteriores a esa caída, en realidad me estoy perdiendo gran parte de la rentabilidad de ese año. Entonces es prácticamente como si fuera un año perdido, ¿no? Entonces es mucho mejor permanecer, y si tienes un perfil un poco más agresivo, incluso ya, bueno, cada uno lo cuestionará si podrá aumentar su posición, pero creo que con permanecer ya hacemos lo suficiente, o sea, ya estamos servidos hacia un futuro, ¿no? Entonces, importantísimo aquí tener esta disciplina y tener este horizonte para no caer en el error de creer que compramos en lo más barato y vendemos en lo más caro. Y de hecho esto aplica a cada uno de los fondos, desde los fondos diversificados, los fondos antiguos en TIVA, así como los fondos nuevos. Entonces, finalmente, ahí existe el perfil de riesgo, lo que comentaba Cris acerca de qué tan conservador o qué tan agresivo soy, los fondos. Si quisiéramos hacer una especie de mapeo, entonces, Cris, de los fondos y el tipo de perfil que tiene el cliente, ¿cómo estaríamos más o menos distribuidos? Creo que la imagen es bien reveladora, Y ¿no? esto bien rápido, y en verdad les diría, tómenle una foto, porque es una muy buena guía, más que explicar detalle a detalle, pero simplemente, o sea, cuando ustedes estén haciendo, ya sea a través de metas o ya sea a través de este flujo donde invierto por mi cuenta, una vez que hayan determinado su perfil, una vez que hayan determinado sus objetivos, la moneda de ahorro, etcétera, y el tipo de mercado al que se quieren exponer, ya sea desarrollados, ya sea locales, etcétera, miren esta matriz, ¿no? Y miren hacia dónde pueden tener un mayor sesgo, o incluso no necesariamente una persona, por ejemplo, que tiene un perfil moderado solamente se va a ubicar en los productos del medio. De hecho, una persona que tiene un perfil moderado quizás sea un mix transversal de todos los productos, de algunos de estos productos que aparecen en esta matriz, pero claro, va a tener una menor ponderación en los que están en el lado de apreciación capital y una mayor ponderación en los que están al lado de preservación de capital. Esa es un poco la forma como nosotros tenemos que ver esta matriz de fondos para, digamos, tratar de construir el portafolio que se ajuste a nuestro perfil y a nuestras necesidades. Ahí de nuevo, como les comento, los fondos Visión son un buen instrumento para a través de un solo fondo ya tener una exposición al medio, agarrar y un fondo Visión 2, por ejemplo, ya estar en la parte del medio, las jugadas tácticas o las disposiciones que yo más bien quiero hacer, esas posiciones particulares, ya son justamente las decisiones como, ahí las pueden ver de nuevo, deuda global, deuda flotante, activos preferentes, más tirado hacia el lado de la presentación de capital, acciones de Estados Unidos, tendencias globales, consumo, innovación tecnológica, más tiradas a la apreciación del capital. De nuevo, ahí estamos siguiendo la filosofía de un asset allocation estratégico, una distribución estratégica a través de un fondo ya diversificado y posiciones particulares y jugadas tácticas a través de los demás fondos. Definitivamente el rol que va a tener no es solamente una aplicación o una plataforma de inversión, realmente el compromiso que tenemos nosotros es con la asesoría de inversiones, la democratización del acceso a las inversiones y la educación financiera. Así que existen estas dos modalidades para poder invertir. Invertir por metas, si es que uno quiere ser guiado por la aplicación, si lo que uno quiere es que la aplicación misma nos pueda decir de qué manera invertir y cómo debería de ir yo ahorrando y aportando a mis metas poco a poco. Es una excelente modalidad para los que son principiantes en inversiones. Si más bien yo lo que quiero es tener total control y yo elegir como si esto fuera casi una plataforma de trading, existe invertir por mi cuenta, y ya saben, existen 28 alternativas diferentes de fondos y hay 4 portafolios ahí también, y pueden utilizar nuestros filtros para poder encontrar el fondo que mejor acomode a mis expectativas, mis gustos y mi tolerancia al riesgo. Y finalmente, y algo no menor, recordemos que, y hemos estado hablando acerca de la disciplina, y una excelente manera de mantener disciplina y una funcionalidad que la tenemos en la aplicación y no es gratis. La aplicación, la funcionalidad del débito automático la hemos incluido en nuestra aplicación por dos motivos. Uno, para aquellos clientes, ¿y qué es el débito automático? El débito automático es, yo programo aportes a mi meta o a mi fondo una vez al mes, un día en el mes, una cierta cantidad de plata se va a ir al fondo. Para aquellas personas que de repente no tienen una disciplina de inversión o no han tenido el hábito de poder invertir, programen un débito automático con un monto pequeño, $100, por ejemplo. Eso les va a ayudar a hacerse el hábito de poco a poco ir contribuyendo a su portafolio. Y también olvidarse del mercado, porque de nuevo lo que les digo, no controlo el comportamiento del mercado, pero sí controlo mi comportamiento. Si aportan constantemente a un portafolio, ¿qué va a pasar?
Cuando el mercado cae, voy a comprar más unidades del fondo porque está más barato. Si el mercado ha estado subiendo mucho, voy a comprar menos unidades porque está más caro. Comprando más cuando estaba más barato y comprando menos cuando estaba más caro, realmente lo que voy a estar haciendo es comprando de manera eficiente. Compro más cuando estaba barato. Mi rentabilidad promedio, por ejemplo, se podría ir de un 5.5 a un 7% solo por el hecho de estar haciendo aportes constantes a mis fondos o a mis metas. Así que para aquella persona que lo que quiere es hacer, quiere implementarse una disciplina de inversión y aportar, ahorrar, invertir constantemente, débito automático. Desde montos pequeños lo pueden hacer. Y para aquellos que puedan ser más sofisticados o aquellos que realmente quieren sacar el mayor provecho a la inversión, lo mismo. Incluso para los fondos más sofisticados, incluso para los fondos nuevos, también programar débitos automáticos desde montos pequeños les va a ayudar a navegar muy bien esa volatilidad de mercado y que ese 49% que había mostrado Chris en la acciones global, de repente se transforme en un 55, 60%. Yusef, y ahí, solo como complemento, creo que bastantes de las personas que se han conectado hoy son bastante jóvenes, ¿no? Y este tema de ahorro y de inversión, en verdad, se tiene que ver de una manera, como un hábito saludable, ¿no? De la misma manera como ahora, pues, creo que con mayor fuerza, ¿no? Nos cuidamos nuestra salud física, mental, ¿no? Etcétera. De la misma manera tenemos que ver estas inversiones como un hábito saludable de nuestro día a día, y cualquier ahorro que tengamos, no sé, pues si tenemos algún ahorro generado por alguna comida, por alguna fiesta, quizás también, o sea, los montos mínimos son tan accesibles que en realidad 100 soles o 100 dólares se pueden invertir acá mes a mes y creería que no debería afectar el balance, o si no es mes a mes, trimestralmente, ¿no? Pero que tengamos esa perspectiva de ahorro creo que ya es un gran paso. Y como tú dices, el poder de la rentabilidad compuesta, cuando nosotros veamos eso en unos años, realmente el poder de compounding es bastante fuerte. Simplemente por tener ese hábito que en verdad no te llega a afectar con el tiempo, ¿no? No existe ninguna persona que yo conozca que me haya dicho, me gustaría haber invertido más tarde. Todo el mundo siempre te va a decir, me gustaría haber comenzado a invertir desde más temprana edad. Sí, exacto. Tal cual. Solamente algo final para poder mencionar. ¿Cómo funciona la aplicación? La aplicación es súper sencilla, así que aprovechenla para quienes todavía no la han descargado. El registro es simplemente con correo y número de teléfono. El perfil de riesgo, 4 preguntas, opción múltiple, y ya sabemos nuestro perfil de riesgo, se puede cambiar en cualquier momento también. Puedo crear una meta, ya lo hemos explicado bastante, o puedo elegir el fondo de mi preferencia. Hay muchas alternativas ahora. El llenado de datos personales es para poder crear el contrato de administración de fondos que regula a todos los fondos mutuos. Ese contrato o ese llenado de datos se hace una sola vez y se acabó la historia. Y finalmente, activa tu lado inversionista, comienza a hacer aportes, programa de débitos automáticos, te va a ayudar, y a partir de ahí construyan el portafolio. Siempre con una visión de largo plazo, siempre con una visión equilibrada, no olvidando el perfil, no olvidando que finalmente esa es una plata para el futuro. No queríamos dejar, entonces, de hecho hay nos unas hemos preguntas extendido ahí. bastante, pero creo Sí. que vale la pena. Así que nada, en verdad quisiera agradecerles a todos también por el tiempo que nos hemos quedado. Esperamos, aquí hay una encuesta que nos va a servir mucho que nos puedan responder para saber si ha sido de utilidad los contenidos y así seguir generando más webinars y más contenidos para ustedes. En verdad, muchísimas gracias y nos ayudarán con esta encuesta. También comentarles, utilicen el app, sáquenle provecho y sus calificaciones en tiendas también nos van a ayudar a seguir mejorando. Muchas gracias, Yusef. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Chris. Muchas gracias y buenas Cuídense. noches a todos. Cuídense. Chao.